A nosotros le debemos 250 millones de pesos al banco, pero no tenemos con qué pagarlos. Lo que sí tenemos es la posibilidad de que si usted nos presta otros 250, sí los vamos a pagar los 500. Dijo, a mí nunca me habían venido con una propuesta tan descabellada. Y le crea los números que me está mostrando, este modelo que me está mostrando. Y sí, yo le creo. Firme usted el pagaré. ¿Quién es Marcos Vélez y qué es Pragma? Pragma es una compañía 30 años en el mercado haciendo transformación digital. Pues ahí 2001-2002 ya tomaste las riendas de la gerencia. Me entregaron la gerencia bajo sospecha. Vamos a entregar la gerencia, pero no puede ser tan mal geniada. ¿Y cómo medís vos el éxito? ¿Qué es para vos el éxito? Yo me siento feliz y realizado cuando veo a una persona al lado mío crecer. Entonces uno tiene un propósito superior, pues en últimas, en Pragma, mejoramos la vida de la gente transformando empresas. Alba Luz Hoyos pregunta, ¿qué piensas de los presupuestos? Hombre, tengo esa discusión con Alba Luz, esa linda discusión con Alba Luz. Yo no le he creído a los presupuestos casi nunca. Cuando llegamos a 80 tuvimos una devuelta, pero pues devueltas suaves, pues como que uno no crece, pues. Pero cuando llegamos a 160 personas tuvimos una devuelta grande. Y a mí me tocó, pues, que otro momento muy oscuro, cuando me tocó tomar la decisión de salir, pues de esos 160 me quedé con 85. Las ventas y el EBITDA lo han multiplicado casi por 5 veces. Las ventas pasaron de 38.000 a 169.000 y el EBITDA pasó de 2.000 millones a casi 10.000 millones de pesos. ¿Cómo lograron eso? Hoy estamos con Marcos Vélez. Con Marcos trabajamos en el 2012 haciendo una valoración de una compañía y llevamos más o menos 2 años trabajando haciendo gestión financiera. Marcos, bienvenido. Daniel, mil gracias. Aquí muy contento de estar aquí en este podcast. Marcos, mira, nosotros para empezar, para que entienda la gente quién es nuestro invitado y qué es la empresa, muy resumido, porque ya ahorita vamos a hablar en detalle de vos y de Pragma. ¿Quién es Marcos Vélez y qué es Pragma? Marcos Vélez. ¿Quién es Marcos Vélez? Qué buena pregunta. Yo soy, nada, pues ante todo padre de familia. Papá de Antonia y de Julieta, casado con Catalina. Y Chief Vision Officer de Pragma, que es, la traducción pues es como el encargado de que la conversación en Pragma sea alrededor de la estrategia y las acciones estén encaminadas en el mismo sentido, Uh-huh, que es pues el sentido estratégico, lo que nosotros en Pragma llamamos el Polo Sur. uh-huh. Y Pragma es una compañía 30 años en el mercado haciendo transformación digital, pues lo que en ese momento entendíamos cosas para Internet, después entendimos como transformación digital y hoy pues como transformación de negocios de banca y de retail en América. Dale. Ok. Para nosotros es muy importante inspirar la gente con la historia de la persona, porque pues detrás de Pragma, detrás de Marcos Vélez, el CEO o CBO hoy de Pragma, pues hay una historia. Entonces quisiera empezar por eso, Marcos, y es cómo fue tu infancia en Frontino y cómo marcó eso al Marcos de hoy. La historia es bien particular porque yo soy hijo de dos padres adolescentes. Mi papá tenía 19 años y mi mamá 18 cuando nací, y nací en Frontino en un paro de la Universidad Nacional. Pues más o menos pues cuando habían paros, que en esa época habían muchos, en 1973. A mi papá le tocaba irse a trabajar a la empresa familiar, que era una finca panelera en Frontino, y con tan buena suerte que nací prematuro. Y en esa nacida prematuro, pues no había incubadora, nada. Me metieron en una caja de paletas y bueno, estoy muriendo desde que nací más o menos. Entonces la infancia fue, pues para contestar rápido, pues al principio muy enfermo. Y bueno, la primera parte de la infancia fue en Medellín, pues porque se acabó el paro, papá y mi mamá volvieron a Medellín. Estuve más o menos 5 años y volví a Frontino. Hice segundo, tercero y cuarto de primaria en Frontino. Muy particular porque pues vivíamos en una finca. Yo estudiaba en una escuela pública y los compañeros eran pues gente de la, pues, del pueblo.
y salía, se acababan clases y volvía a la finca y quedaba más o menos solo, pues, como que la conversación era con, con la gente que estaba ahí alrededor. Y normalmente la gente que estaba alrededor eran invitados de la familia, normalmente adultos, en conversaciones muy pues, de coyuntura. La familia pues tenía como un espíritu político importante. Iba mucha gente pues como a conocer lo que mi papá estaba haciendo, que estaba montando en ese momento una lechería automatizada, pues con todo pues como lo último que se podía hacer para montar ese tipo de industria y bueno, pues eran muchas visitas, entonces era una conversación como sí, pues de entre mis 7 y mis 10 años con un montón de adultos. Obviamente pues en la escuela sí tenía amigos y compañeros, pero no dejaba de ser muy raro pues porque era hijo de una familia pues con un nivel adquisitivo importante dentro del pueblo, entonces pues tenía como esa relación extraña del señor, pues del hijo de los señores de la finca, pues de la finca grande. Y tenía sí, eso, fueron años muy solo tal vez. ¿Y cómo crees que eso te formó al Marcos que está hoy liderando una compañía como Pragma? Pues era un muy particular porque, bueno, aprendí a estar solo y a entenderme, a conversar como conmigo, ¿cierto? Pues a tener la posibilidad de saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, pues como a darme la oportunidad de conocerme mucho y a dar conversaciones desde muy jóvenes con uno, que eso se ha ido poniendo de moda ahora, pero en esa época pues no le decían, no le decían a uno que eso era importante. Ahora, me costó mucho trabajo volver a construir relaciones, pues cuando en la adolescencia pues ya me hacía falta hacer amigos y me tocó aprender eso pues como en una etapa más tarde que al resto de la humanidad, pero bueno, yo creo que lo logré pues sí. Y aprendí a ser amigos después cuando tocaba, pero aprendí a estar conmigo y a entender cosas que me ayudan mucho pues como en lo que estoy haciendo bien, en lo que estoy haciendo mal, pues. Y entonces vos llegaste a Medellín otra vez cuando tenías 10 o 11 Llegué años. de 11 años a Medellín, sí. Bueno, y ahí me voy a saltar ya a tu universidad. ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero de producción Entonces la práctica, y ahí me va a pasar, ¿dónde hiciste la práctica? en calcetines cristal. Mi primera, yo hice práctica en calcetines cristal, entré como estudiante de práctica y como al mes me dijeron, ve, la persona que iba a coger planeación de producción de exportaciones se va y este proceso pues que ya lleva un mes de inducción, a vos te ha ido bien, ¿por qué no coges ese cargo? Y yo dije, no, pues muy bueno coger el cargo, pero yo igual me tengo que graduar, pues yo no puedo, pues me paga bacano quedarme trabajando, pero igual pues no quisiera graduarme más tarde, entonces yo cojo el cargo si me dejan coger todas las materias cuando tenga que coger materias otra vez. Y ahí estuve, pues me quedé en calcetines como en el grupo Cristal como 5 años. Y ahí estabas pensando en emprender o ahí tenías una visión de yo quiero ser No, yo no, empleado y quiero tener un yo, yo, recorrido empresarial. yo toda la vida quise ser empresario. Pues mi papá era empresario del campo y de alguna manera lo que yo entendía pues como que había que hacer era pues yo estudié ingeniería de producción porque pues la situación para estudiar ingeniería agrícola, que era como la posibilidad, estaba difícil porque la situación de violencia en el país estaba muy complicada. Y, y, y bueno, dije, no, tal vez pues por aquí, por este lado no funciona, estudio ingeniería de producción y después pienso qué hago, pero lo natural era que trabajara un tiempo pues y entendiera que pues qué pasaba afuera antes de emprender cualquier cosa. Entonces arranqué en el grupo Cristal y haciendo una especialización en negocios internacionales, uno de mis compañeros que tenía la familia Un Cultivo de Flores me dijo, montemos una comercializadora. Ahí me retiré del grupo Cristal y montamos una comercializadora que ¿Cuánto se llevas en llamaba, Cristal? no, pues llevaba como casi 5 años. Alcancé a Ok. estar en Cristal. O sea, ahí te saliste a emprender. Y me salí a montar esa comercializadora, sí.
comprábamos flores pues aquí en Colombia y la vendíamos directo como a los mayoristas en las ciudades. Nos saltábamos un paso que había en esa época, que eran los wholesalers en Florida. Entonces hacíamos como las veces de wholesaler y era un negocio, en esa época pues tenía la gracia de que yo era capaz de comprar flores a 45 días, venderlas a 30 y con ese capital de trabajo pues logramos hacer crecer la compañía pues montada pues con 10 millones de pesos en esa época pues cuando menos me di cuenta ya pues movíamos $150,000 mensuales como a los 4 o 5 meses y mejor dicho me estaba teniendo mucha confianza el gremio de floricultores de Oriente y ¿Y soltando mucha flor, eso es más o más de la menos qué cuenta. año? Eso fue en el 99. ¿Y cuánto tiempo duraste No, con muy esa poquitos compañía? alcancé a estar, pues no alcancé a estar el año porque claro, me asusté mucho porque estaba arbitrando como $150,000 de flor. El que entendía el negocio de flores era mi socio que venía de ahí. Yo no tenía mucha experiencia porque venía del mundo pues de los calcetines. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a trabajar a la finca pues al cultivo. Y nada, vos quédate manejando esto. Y yo no, bicho, yo no tengo ni idea de esto, yo necesito pues el conocimiento. Sin conocimiento no soy capaz de hacerlo bien, pues porque pues soy la punta de la comprada hasta la domino, pero esto pues necesita más, esto pues no, yo necesito un socio pues al lado que entienda. Más bien integra vos la comercializadora al negocio de la familia y eso por lo que pasa. Listo, y de ahí qué siguen en tu historia. Entonces, pensando qué iba a hacer, yo dije, hombre, yo necesito entender un poco cómo funciona el mundo de, de los negocios internacionales desde una perspectiva pues de gobierno y me fui pues a trabajar al Ministerio de Comercio Exterior como asesor de la ministra de Comercio Exterior de la época. Manejaba un tema que era instrumentos de promoción a las exportaciones y tenía a cargo como eh, comercializadoras internacionales, que era pues uno de los instrumentos, la relación con mejor, todos los problemas que, eso le decíamos barreras pues a las exportaciones, que era prácticamente conversar con la policía, que era pues como el punto de barreras más grande de exportaciones en esa época, y la relación con las zonas francas, particularmente la de Santa Marta. Eso más o menos, pues ahí estuve como un año. Y me levantaba a las 7, pues a las 7 de la mañana llegaba a la oficina, salía a las 10 de la noche, yo pues conseguí un apartamento al lado de la oficina. Hombre, yo veía que eso no se movía nada, pues que el trabajo en el sector público nada más me frustré mucho. Ahí estuviste viviendo en Bogotá. Ahí estuve viviendo en Bogotá. Ajá. Y ahí me llamó un amigo y me dijo, venite para Pragma Financiero, estando en Bogotá. Eso fue en qué año? 2001, 2001. Llegaste, ahorita Ujú. vamos a hablar más a fondo, pero Pragma la fundaron en qué año. 1996. Estamos en el 2000, te llama uno de los fundadores 2001 me llamó, no, me Pragma. llamó. Pragma la fundaron cinco personas, pues, amigos de último semestre de Ingeniería de Sistemas en 1996, con la idea primero de no ser empleados, sino de ser empresarios, pues con un ADN de empresa muy grande, y por el otro lado, con la intención de arrancar a hacer cosas para Internet, Ujú. que en ese momento la estaban montando en lo de Internet la Universidad de los Andes, EAFIT y la Universidad del Valle. Pues era la misma generación mía, pues todos arrancamos con código 91.1 en la universidad, pero ellos de sistemas y yo de producción. Y ahí en esa época Pragma tuvo una dificultad financiera muy importante, pues estaba, yo creo que pues en condiciones pues muy difíciles desde como de viabilidad financiera, y a un com- compañero mío de la universidad que había pasado por cargos muy importantes en empresas muy importantes, lo llamaron a gerenciar
a gerenciar la compañía. Y él como a los 15 días salió del financiero. Y me dijo, venite vos y ayúdame con este tema. Ujú. Y yo pues no soy financiero, estoy en los negocios internacionales, los que me estás llamando. Y me dijo, no, vos si sos financiero, vos resolviste un tema pues pues a mí me tocó el concordato y después la liquidación pues de todos los negocios familiares en paralelo a mi vida laboral por fuera. Y tenía como cancha en conversaciones difíciles con acreedores, pues. Entonces me dijo, pues necesito pues alguien que tenga como el músculo tuyo para dar la conversación pues con el grupo de acreedores para que esto salga bien. Entonces entraste a Pragma como gerente financiero Gerente administrativo y financiero, en los sí. 2000. ¿Y cómo fue ya esa evolución de Marcos para pues llegar a ser el CEO? Pero también me interesa mucho saber en qué momento te volviste socio. Entonces la primera, pues, yo creo que todo fue como muy desde el principio, toda la vida quise ser empresario, a mí Pragma me gustó desde el principio, no, fue la primera vez que me llamó Sebastián, que fue el que me invitó. Le dije, mándame unos estados financieros, yo miro dónde me estás invitando. Y le dije, hombre, no, yo no me voy a ir para allá, pues eso no tiene viabilidad. Y me dijo, entonces yo no me enamoré desde el principio, sino después de la conversación con Sebastián. Y me dijo, no, ¿sabes qué? No le hagas mucho caso a lo que dicen los papeles. Este es el portafolio de cuentas. Y estas cuentas están pues siendo atendidas por una gente muy tesa. Lo que tiene Pragma es un grupo de socios supremamente inteligentes y son pues, unos berracos. Y mira, pues el portafolio de cuentas, olvídate de los estados financieros, que a eso le damos la vuelta. Yo le dije, bueno, pues yo conocía, yo era compañero del colegio de uno de los socios fundadores, sabía de Pragma, pues conocía a otro de los socios y bueno, pues sabía que eran muy buenos, pues, estando en la universidad. Y ahí arranqué, pues entonces dije, bueno, no, listo, voy a hacer este acto de que ya Sebastián entiende pues que con quién está trabajando y de verdad estas cuentas pues son poderosas y vamos a ver cómo le damos la vuelta, pues también el reto pues era entretenido. Yo dije, de pronto pues ahí en una conversación pues podemos mirar pues cosas juntos más adelante. Estando en Pragma al principio, pues teníamos un problema muy serio con Bancolombia, pues que le debíamos una plata y estábamos pues muy desencajados. Y me senté con la gerente de cuenta. En esa época los gerentes de cuenta tenían mucho poder. Era la gerente de la oficina del poblado. Y eran capaces de hacer cosas, pues, sí, por fuera de los modelos. Entonces me senté con ella y le dije, vea, en esa época creo que eran 250 millones de pesos. A nosotros le demos 250 millones de pesos al banco, pero no tenemos con qué pagarlos. Lo que sí tenemos es la posibilidad de que si usted nos presta otros 250, sí los vamos a pagar los 500. Ay, se muere risa. Me dijo, a mí nunca me habían venido con una propuesta tan descabellada. ¿Usted qué es? ¿Usted es socio? Y yo le dije, no, yo no soy socio, yo soy el financiero. Y me dijo, ¿usted le cree? Y yo, sí, yo le creo. Y le cree a los números que me está mostrando, este modelo que me está mostrando. Y sí, yo le creo. Firme usted el pagaré. Y yo, así yo lo firmo. Y firmé el pagaré. Ah, no, a título A título personal. personal. A título personal. Y yo creo que eso pues a mis socios les pareció pues como novedoso. Igual tampoco tenía nada, entonces tampoco me podían recoger nada pues en el banco, pero el trade fuera Pero si era la muy palabra, escaso, pero era la pero si palabra, era sí, la era la palabra, en palabra, no, realidad era la sí le palabra y no, y yo estaba creías. convencido de que le íbamos a pagar, pues me pareció muy fácil firmar el asunto porque la verdad es que teníamos muy buenos contratos con muy buenas cuentas y necesitamos contratar a una gente. Entonces pues era resolver pues un problema de capital de trabajo medianamente simple para poner a funcionar el negocio. Entonces era muy fácil darle la vuelta y así le dimos la vuelta. Entonces en esa conversación pues sí, me hice muy amigo de los socios desde el principio porque estaba pues como comprometido y ¿cómo se llama eso? Con sangre en la arena desde el principio. Como dicen los gringos, skin in the game. Sí, con skin on the game. Y como al año teníamos una dificultad con uno, pues Sebastián y yo teníamos dificultad con uno de los socios fundadores que había sido el primer gerente de Pragma, pues como por tener la visión distinta. Pues él tenía sí, él estaba por fuera de la administración y cuando empezó
de alguna manera Pragma pues como a funcionar otra vez con caja, se empezó a interesar mucho pues en las posibilidades del negocio y empezamos a tener visiones muy distintas de para dónde debía moverse. Y Sebastián, muy aburrido, lo llamó un competidor nuestro y le dijo, vengas a trabajar conmigo. Y dejó la gerencia. Entonces me nombraron a mi gerente. Eso fue como el año de haber entrado, 2002. ¿Y ahí cuánto vendía Pragma? No, yo creo que de 2.000 millones de pesos al año. No, yo sé, mejor dicho, el año que yo entré, el año antes de que yo entrara, vendía 750. Me acuerdo porque debíamos 700, mejor dicho, sí, 750 contra 800 de deuda. Era una cosa impresionante, pues, Una vez ventas, un el súper enredo indicador. el enredo que teníamos. Y el año que yo entré, yo creo que terminamos vendiendo como 1.600 y el año que siguió como 2.000, pues. Eso, pues, más o menos, pues, estamos en 2.000 millones de pesos larguitos, pues, Entonces al ahí año. 2001, 2002 ya Mm. tomaste las riendas de la gerencia. Me entregaron la gerencia bajo sospecha, porque yo era muy, ¿cómo se llama eso? Mal geniado. Entonces me dijeron, ve vos, te vamos a entregar la gerencia, pero... Pero ya no. No, no, ya no soy mal geniado, no, yo creo que ya no. Ah, bueno. Pero en esa época me dijeron, te vamos a entregar la gerencia, pero no puedes ser tan mal geniado. Yo, hágale, yo trato de no ser tan mal geniado, pues yo hago mi mejor esfuerzo. No cumplí, seguí muy mal geniado al principio, pero bueno, en ese momento cogí la gerencia y seguí con dificultades con el anterior gerente, pues por esa diferencia de visiones. Y él como con ganas de que la sociedad se le vendiera a un grupo. En esa época hubo como un boom de compras de negocios parecidos a Pragma. Y hubo una oferta seria de parte de DDB en esa época. Y yo me paré en las pestañas y le dije a mis socios que no vendieran. Que me parecía que era De, muy poquito, de que era muy poquito contexto, el ¿qué es tiquete. DDB? DDB era una agencia de publicidad que todavía existe por ahí, sí. Es una agencia de publicidad pues muy famosa, pero en ese momento DDB tenía socio colombiano muy fuerte que era Michel Arnau. Y era pues sí, era Michel Arnau pues comprando a Pragma porque teníamos un cliente en común en el que nosotros éramos muy fuertes y ellos querían entrar. Entonces básicamente estaban comprando a cuenta pues, que era el grupo familia en esa época. Mm, Y bueno, pues esa más o menos fue como la disertación y la dificultad fue muy grande en ese momento con ese socio por pues haberme atravesado, pues haber dañado esa venta. Y yo dije, hombre, no, pues definitivamente esto no va a ser viable. Y yo pues con tanto peso específico porque era él y había un hermano de él en el cap table, que también trabajaba dentro de Pragma. Y entre otras cosas fue pues, el que me entregó el encargo diciendo que no debía ser tan mal genio. Y yo dije, no, esto va a ser muy difícil pues de aquí para adelante, voy a estar muy quemado. Entonces renuncié. Y en la renunciada me dijeron pues mis otros socios, hombre, y si más bien en vez de vos de renunciar, si vos crees que esta compañía vale más de lo que estaba sobre la mesa, comprarle vos a este socio. Me acuerdo la plata inicial con la que arrancó Pragma la puso el papá de uno de mis socios actuales, don Uriel. Y le dije a don Uriel, hombre, don Uriel, yo sí la compro pues ya mismo, pero es que no tengo con qué. Si usted me presta la plata, yo la compro. Y él me dijo, sí, claro, don Marcos, yo le presto la plata. Y así le compré al socio que le compré. Ah, esa historia está muy buena. Me va a pasar ya al Marcos de hoy Mm. y es cómo definís tu estilo de liderazgo. Yo creo que pues he cambiado mucho el estilo en función de las circunstancias, ¿cierto? Por ejemplo, en esa época que la compañía, pues cuando arranqué y estaba pues en una crisis y me tocaba pues como más o menos el camino es este y el que no se monte, pues no puede estar aquí, era pues autoritario, impositivo. Bueno. En este momento donde las posibilidades son infinitas y de alguna manera pues superan lo que uno es capaz de resolver en la cabeza, pues soy bastante, yo creo que es como colectivo en la construcción
de lo que hay que hacer. Entonces, pues, he pasado por, creo que todas las etapas de liderazgo en los 25 años que llevo en Pragma. Y sí, pues de ser, pues, mejor dicho, del extremo de muy autoritario en este momento, pues, una construcción muy en grupo, pues, y cada vez más. Mi reto, pues sí, todos los días, en estos días me levanto pensando, mi reto es que, pues, en Pragma todo pase sin que pase por mí, ¿cierto? Pues mi momento más feliz es, pues, no ser ruta crítica en ninguna parte de Pragma. Hay una frase que decís mucho en Pragma y es que no me dejen ir por un precipicio, Sí, que resume mucho lo que estás diciendo de tener conversaciones abiertas con tu equipo. ¿Cómo aplicas eso en tu día a día? ve, hay un valor en Pragma que se llama honestidad y respeto. Pragma es una empresa de conocimiento, pues la verdad es que nosotros tenemos un capital de trabajo, unas relaciones muy sólidas con unos clientes, unas relaciones muy sólidas entre pragmáticos, pero lo que pasa en la mitad, pues como el activo alrededor del que todo esto pasa es el conocimiento de la organización. Y el conocimiento se construye entre, pues, estos dos valores como fundacionales de la compañía, que son honestidad y respeto. Y es en la posibilidad de uno verse con un equipaje entendiendo el mundo de una manera y otro con otro equipaje entendiendo el mundo de otra manera, dar una conversación honesta desde este lado, pues igual, pues cada uno dando la conversación honesta y respetuosa entendiendo al otro interlocutor como igualmente válido a uno mismo, pues con la misma valía, simplemente que el equipaje es distinto. Porque a partir de ahí se construye conocimiento. Entonces yo puedo estar viendo el mundo de una manera, yendo hacia un lado, y si alguien ve que ese lado al que estamos yendo es un precipicio, pues, y no es un buen lado, una buena dirección, se entra a mi oficina y me conversa, pues, y me dice, vení, que pues esto es lo que yo estoy viendo otra cosa distinta, y podemos tener una conversación y de pronto entender una cosa distinta entre los dos. Ahora, esto funciona pues en grupos más grandes, ¿cierto? Pues lo de dos es una, pues, es una reducción pues al número más pequeño. Entonces, esa invitación a, si estás viendo el mundo distinto a como yo lo veo, ven y conversemos, es como el contenido de esa frase, no me dejen ir por un precipicio. A Pedro, mi socio, le empezó a dar muy duro que fuera solamente en atajar en los precipicios y le puso un corolario y no nos dejen perder de una oportunidad muy buena, ¿vale? Para que la conversación esté pues también en el sentido positivo. Ahí no estamos viendo una oportunidad y muy bacano pues poder dar la conversación desde la apertura de un equipaje distinto y ver el mundo de una manera distinta. Y eso sí pasa mucho en Praga. Que aquí lo hemos visto con muchos de los empresarios y es que la comunicación fluya mucho, sobre todo hacia arriba, porque no por el hecho de vos ser el jefe o ser el presidente o el cargo que tengas, entonces él dijo que vamos para allá y vamos para allá y nadie te debata. O Y sea, que nadie se devuelva. eso lo hemos visto mucho y es invitar al equipo a que hayan conversaciones la palabra que utilizaste, muy honestas, pero sobre todo directas, porque puede ser que alguien lo está viendo diferente y te haga cambiar de dirección. Tiene que estar uno abierto desde lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Por eso pues la parte de honestidad es como uno el que es honesto y de verdad ponerse a entender que el otro es igual a uno, pues que el otro tiene toda la posibilidad de ver el mundo distinto y eventualmente hay una, pues si yo veo el mundo de una manera y vos la ves de otra, pues debe haber una tercera posibilidad que resuelva esa diferencia que tenemos entre vos y yo. Pues mejor dicho, la clase que más me gustaba a mí en el colegio, yo creo que la que más aprendí era cuando nos enseñaron a resolver silogismos aristotélicos por allá en comportamiento y salud. Y esa parte, pues como de que uno tenga una tesis, una antítesis, y luego para construir una síntesis, pues es bastante poderoso en cualquier escenario. Marcos, ¿cuál ha sido tu día más oscuro? Mi día más oscuro, yo he tenido muchos días oscuros, pero bueno, ahora que andábamos conversando en la previa, yo creo que
posiblemente sea un, un par de días, pues como de una noche de uno con el amanecer del otro. Fue mi papá, pues nosotros teníamos, vivíamos en Frontino, mi papá estaba pues al frente de esas fincas y un día que debía llegar no llegó. Ya habíamos pasado pues por varios secuestros de él, a mi abuelita la habían matado, bueno. Entonces uno, como que la imaginación daba para que pudiera ser muy complicado el tema y yo pues me fui a buscar por como la carretera donde estaba. Y bueno, me acuerdo que yo iba llegando como a Santa Fe de Antioquia y me llamaron, no, pues efectivamente pues encontramos el carro, tu papá pues lo mataron. Entonces pues estaba muy chiquito, pues tenía que 23 años y sí, pues una familia pues que mi mamá tenía 41 y mi hermana tenía 16, pues entonces quedábamos pues como relativamente chiquitos todos. Y bueno, en una época pues sí, muy difícil porque sí, eso pues como que, ¿Eso fue en qué año, Marco? eso fue en el 97. Sí, que la situación de seguridad era muy compleja en el país. Sí, Entonces, ¿ahí qué rol te tocó asumir dentro de la familia? Porque lo que te entiendo era tu mamá de 41, tu hermana de 16, 17 y vos de y 23 yo de años. 23. Entonces, mi papá siempre, pero desde muy chiquito y sin que la situación de violencia estuviera, él siempre tenía la idea de que uno podía faltar en cualquier momento y que uno tenía que estar preparado como para recibir cualquier cosa. Me acuerdo que yo vivía pues con él como en una relación muy tensa porque él siempre me ponía a hacer todo, pues como que pues, esto no te lo va a resolver yo, ahora anda a resolverlo, no te lo vas a hacer, ahora anda a resolverlo, porque en el momento en el que te toque pues puedas estar resolviendo. Entonces, lo primero fue enfrentarme a eso, ¿cierto? Es bueno, listo, ya no está mi papá, pues me toca a mí resolver. Pues como desenredar pues primero el problema de ese negocio familiar, pues que era un enredo grande, además pues con el, con el tema pues económico muy, muy enredado y con el tema de que pues la situación de violencia no daba pues ir mucho. Y esa era como la primera situación. Y la segunda, como mirar pues cómo nos íbamos a reorganizar todo en los distintos roles. Pero ahí pues yo creo que yo todo, como yo me llevo 6 años con mi hermana, tuve una confusión, pero desde antes, pues de que mi papá faltara, como de verme como en una situación de, de padre de familia. Pero entonces ahí pues yo creo que no cambió mucho pues esa situación desde mi perspectiva pues o desde como yo la veía. Probablemente para mi hermana sí haya sido más raro pues como Ujú. en que no tenía a mi papá pues y que yo seguía con la misma cantaleta en esa época. Y no, y para mi mamá pues sí era una conversación pues mi mamá y yo teníamos una conversación como muy de adultos desde antes pues entonces pues como mirar cómo terminábamos de organizar pues como la situación que era difícil y cómo íbamos a hacer para adelante. Ahí mencionaste que has tenido otros días oscuros. Sí. Te voy a hacer esta pregunta como Ujú. teniendo base lo que contaste y es, pues vos sos papá, esposo, gerente, socio o con tu rol de dueño, ¿cómo mantienes, o sea, cómo te da el tiempo para tener todos esos roles y cómo cuidas también la salud mental tan importante en ese día a día? Lo primero, y es una conversación que he tenido mucho con mis socios, que yo desde el que era gerente no entendía mucho cuando uno cambia, pues esos cambios de rol, porque ellos pues trabajaban conmigo, entonces yo, de alguna manera un mes era el jefe y llegábamos a la reunión pues de junta directiva, que en ese momento eran los socios y cambiamos los roles. Y era pues, para mí siempre ha sido particularmente difícil el verme como personas distintas. Yo Ajá, siento que yo esencialmente soy la misma persona ajá. y simplemente pues los roles son roles, pero yo soy el mismo. Entonces yo no cambio de sombrero, pues cambio de responsabilidad, pero no de sombrero.
y soy el mismo, con responsabilidades distintas, pues entonces las decisiones que se toman son distintas, pero trato de no modularme mucho entre lo que siento y pienso, pues, y uno normalmente las decisiones las toma pues desde lo que siente primero y después termina uno de cuadrar pues desde lo que piensa. Entonces esa parte ha sido, pues, bueno, esa parte es fácil porque yo pues esencialmente soy el mismo en todas partes. Y ya desde la salud mental, lo que te decía ahora de ese tiempo solo en, en Frontino, como muy solo conmigo, pues yo me muevo mucho, pues como a veces soy muy eufórico y a veces estoy triste, pero nunca me he salido como pues como de rangos en los que yo sea capaz de entenderme en la conversación. Pues nunca ha sido nada, pues muy, mejor dicho, creo que he ido donde el psicólogo, pues consistentemente un par de veces a resolver, pues, el problema del mal genio y traté de arrancar con un psicoanálisis que no funcionó porque me empezó a echar cantaleta el psicoanalista. Yo dije, no, este psicoanalista echando cantaleta, tal vez no. No, no, no está tan bueno. Pues, no sé, se me salió del rol. Ajá. Y aguanté como 3 meses de psicoanálisis, pues. Entonces, no, la salud mental, pues, trabajo muy conmigo, pues, muy conmigo sabiendo que tengo que conversar con alguien. Entonces siempre he tenido posibilidad de pivotear lo que estoy pensando con alguien de mucha confianza. Y siempre he tenido a alguien de mucha confianza con la que puedo conversar, pues. Mm. Ve, ahorita te contaba que uno de los episodios lo hicimos con Alejo Mesa y me puso la tarea de leerme un libro y el resumen es la diferencia entre valor y estatus. Sí. Entonces la pregunta va es, en un cargo como el que tenés hoy, que de ser gerente y dueño, que puede generar mucho estatus, ¿cómo haces para no confundir el estatus con el valor que debes generar? Mm. Lo que pasa es que, mejor dicho, la construcción de valor, como en siempre, desde muy chiquito, pues es como que lo que uno haga tiene que valer la pena. Es después como un ejercicio, yo creo que familiar, incluso pesado, pues de esas cosas que uno tiene que cuadrar algún día, vaya en algún punto. Después no sé, pues el nivel de exigencia, independiente si soy gerente o soy empleado o estoy haciendo otra cosa, pues yo creo que por donde he pasado, o soy papá, o pues como el nivel de Sí. exigencia dentro de que las cosas que tengo como responsabilidad en los roles que tengo salgan bien, eso pues no tiene que ver mucho con con que sea dueño o que sea pues la última instancia en Pragma para algunas cosas. Em, Tampoco como que me ha movido mucho el estatus, pues yo crecí, pues mejor dicho, yo llegué muy rápido a ser, todavía estaba en los 20 pues cuando era gerente de Pragma, pero Pragma no existía en el imaginario como una empresa muy grande, pues Ujú. era una empresa que pues, Sí, nos que gustaba mucho vendía, a los pragmáticos, pues, pero pero vendía. no era muy famosa, no era muy, pues bueno, la verdad Pragma ha tenido como momentos de fama desde el principio, desde antes de que yo llegara, pero pues no, el estatus por ser el gerente de Pragma, pues es más ahora que Pragma tiene el tamaño y el peso específico que tiene, pues que en ese momento. Y me ha pasado como el sapo, pues yo creo que yo no, tal vez hace como año y medio que una de las personas con las que conversaba hace 26 años en un evento en Miami se puso a llorar. Dice que ustedes lo que han hecho es una cosa increíble y él pues es tercero pues en la conversación y es un berraco, pues es un tipo muy teso, llorando como de la emoción de lo que habíamos construido. Y yo, hombre, no me había dado cuenta pues como que empecé a tener noción de estatus pues ya tardío, pues entonces como que no, y tampoco me la creo pues y siempre me he visto como en carencia también y el punto en el que estamos pues no lo veo, no lo veo ni cerquita a donde quisiera que llegáramos pues, entonces no. ¿Y cómo medís vos el éxito? ¿Qué es para vos el éxito? El éxito.
A mí me gusta que las cosas pasen y que la gente con la que, pues como que los que vamos juntos logremos crecer en la posibilidad de resolver cosas, ¿cierto? En la medida en la que somos capaces de resolver cosas cada vez más complejas, cada vez más tesas, cada vez más cosas, pues yo creo que estamos cumpliendo pues como con lo que nos imaginamos que debería ser y lo que debería pasar en Pragma. Pero yo me siento feliz y realizado cuando veo a una persona al lado mío crecer. Pues a las personas que he visto pues que arrancaron de una manera y hoy son otras y resuelven como en lo personal. Esa parte a mí pues me, pues es como la que más me emociona. Marcos, ¿qué quisieras que tus hijas aprendan de vos como papá? Que otro de mis momentos oscuros fue una vez que a mi señora le pareció que yo ya no debía estar en la casa. Y nos separamos como 4 meses y esos fueron 4 meses muy oscuros. Desde la, no pues, no oscuros pues como desde la situación que fue muy maluca y eso, sino desde la conciencia que ser papá no es un tema de una cosa que uno le puede enseñar a las hijas. A mis 2 hijas pues son dos chicas, sino que son pequeños momentos de pequeñas cosas en las que uno entiende un montón de cosas. Pues yo no valoro lo que aprendí de mi papá porque me haya enseñado una o dos cosas, sino pues porque habiendo vivido con él, pues todo el tiempo que viví con él, aprendí a comportarme en un montón de detalles, porque los detalles son los que esencialmente lo hacen a uno distinto. Entonces, eh, no, yo no quisiera que aprendieran una cosa de mí, sino que aprendieran pues como a moverse por el mundo en un montón de detalles siendo buena gente. Ujú. Y eso de ser buena gente, pues sí, no es una sola cosa, pues uno lo agrupa siendo buena gente, pero ser buena gente, pues sí, hay un montón de detalles para ser buena gente que me toca estar ahí como todavía otro rato ahí conversándoles. Ve, hablando con alguien pues muy cercano a vos, preparando esta conversación, le preguntaba que qué le daba miedo a Marcos. Entonces me decía que vos nunca mostrabas miedo, pero te quiero hacer la pregunta, ¿qué te da miedo hoy? No, yo tengo una fobia que es bien poderosa y es el miedo a las culebras. Pues, entonces esa pues es fobia. Entonces es muy fácil identificar ese miedo tal cual. Entonces todavía más miedo a las culebras pues desde chiquito, pero no, sabes que yo no, pues uno sabe si tiene miedo o no tiene miedo a algo cuando uno dice, si yo me muero mañana, pues está bien, pues valió la pena haber pasado por aquí. Yo creo que en algún momento pues me habría parecido muy miedoso haber pasado por la vida sin hacer mucho, pero no, a mí no, sí, no. Y no es que no me asusten situaciones, pues hay situaciones tenebrosas. Una vez pues sí, me asusté mucho en Pragma porque una entidad, pues la UGPP cuando estaba aprendiendo a moverse como UGPP nos llegó con un requerimiento que superaba el patrimonio como 5 veces. Entonces pues era enfrentarse uno pues a la desaparición del negocio por la primera carta, pues, Ajá. y eso pues entonces uno, pues normalmente pues el miedo asociado a ese tipo de cosas pasa, pues sí, digamos, sí. Entonces pues muchas veces me asusto, pero no, pero nada me asusta como que me acueste pensando en alguna cosa, ¿no? Ok, vamos a pasar entonces ahora sí a la historia de Pragma. Y es cómo fue ese origen de Pragma, cuál fue la idea, eh, qué significa Pragma. Entonces uno de mis socios, Pedro, estaba trabajando haciendo la práctica. Y haciendo la práctica, pues, a veces en las prácticas lo ponen a hacer a uno cosas que no son exactamente de lo que se hace. Creo que lo pusieron a cargar cajas, pues, y a llevar cables de un lado para otro, pues, prenderle el computador a fulanito, pues, yo no sé exactamente, pues, y él, pues, fue muy teso, pues, pues, de las personas más brillantes que conozco. Pues, decía, hombre, no, yo tal vez no quisiera trabajar aquí y hacer, pues, el recorrido de, de de escalar dentro de esta organización. Yo quiero montar un negocio de internet. Y le dijo a Pablo, otro de mis socios, que ese es Pablo, del compañero mío del colegio, pues de toda la vida en el colegio.
Hombre, quiero montar un negocio de internet, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? Porque también tenía claro como que no lo quería montar solo. Bueno, pues como en Pragma tenemos un dicho y es que uno solo camina muy rápido, pero acompañados llegamos, pues en buena compañía, no acompañados, en buena compañía llegamos más lejos. Entonces miraron, pues armaron a quién llamar, llamaron a Gregorio que estaba en el nodo montando, pues en esa parte de montada del nodo de internet y trabajando en la universidad y Gregorio dijo, yo entro, pero tengo que invitar a Alfonso, que le dije que iba a entrar con él cuando montara una empresa y Alfonso dijo, yo entro con mi hermano que es Rodrigo. Y esa fue como la Pero base original, un paréntesis, estamos hablando del 96, pero noventa y porque es que uno ha seis hablado de internet, entonces dice, sí, normal internet. O sea, en el 1996. 96, En el noventa y ¿qué dos tan nor- salió al público en Estados Unidos, porque pues bueno, pues tiene más años, pero en el 92 salió al público en Estados Ajá. Unidos. En el 94 arrancó en Colombia, pues como desde las universidades, muy... Y ya en el 96 estaba empezando pues como a coger tracción por fuera del ámbito de universidades. Entonces, pues el nombre, muy pragmáticos mis socios. Ah, bueno, y don Uriel puso la plata. Don Uriel, el papá de Pedro, dijo, yo les apuesto a ustedes. Don Uriel creo que había hecho hasta tercero de primaria. Y tenía una tienda en Puerto Venus, que es un corregimiento en Nariño, y la había vendido. Ujú. La tienda de cerveza, la distribución de cerveza, pues en Puerto Venus. Y la había vendido en esos días, entonces tenía posibilidad, pues, de hacer uso de una plata. Pedro le dijo, poner la plata. Él sin entender mucho qué era lo que iba a pasar ahí, dijo, esta gente es muy inteligente, le voy a apostar a estos muchachos y puso los 50 millones de pesos con los que se fundaron, pues con los que arrancó a trabajar Pragma en ese momento. Y eran Pedro, Rodrigo, Alfonso, Gregorio, Pablo Mejía, M de Mejía y asociados, Don Uriel. Entonces, pues el acrónimo, pues éramos los nombres, las primeras letras, pues de los socios y de ahí surgió el nombre. ¿Y cuál fue el momento o el punto de inflexión? Porque, pues, listo, vendías 700, 2000, ahorita vamos a hablar de números, pero ¿cuál fue el momento en que catapultó el crecimiento de Pragma a lo que es hoy? Ese momento en el, bueno, Pragma arrancó, creció, hubo un bache grande del 99 al 2001 que yo entré, porque hubo la burbuja de las .com tuvo un impacto grande en Pragma, porque bueno, todos mis socios pues en los early 20 pues llegó un fondo y les dijo los voy a comprar, les voy a dar 20 millones de dólares por Pragma. Y no vuelvan a vender en Colombia, que todo lo que van a hacer es para Estados Unidos, que necesitamos mano de obra para todo el portafolio del fondo. Ujú. Y en ese momento, pues, la organización creyó que eso iba a pasar. La verdad es que el fondo se quedó ilíquido rápido, pues después de la conversación, pues alcanzó a girar 15.000 dólares y nunca más volvió a girar nada. Pero mientras aterrizaba la organización en lo que estaba pasando, era el 99 y arrancaba el Y2K con fuerza y todas las organizaciones a concentrar los esfuerzos de tecnología en resolver el problema del cambio de año en el cambio de siglo, Ajá. que muchos sistemas no lo tenían resuelto y tenían que resolver, pues el número era más grande, pues tenían que resolver ese problema. Entonces, pues, Pragma se secó en la venta por ese asunto y tuvo pues un bajón muy grande en el ingreso. Entonces Pragma alcanzó a ser una empresa más o menos de 30 personas, pues en el mejor momento antes del 2000. Cuando yo llegué, había vuelto a bajar como a 17 personas, que es el Ujú. número en el que uno entiende el negocio. Como te dije, pues ese año vendía 750 millones de pesos, pues esas 17 personas, pues más o menos hacían sí, 100 millones de pavos al año. Mm, eh, y, perdón, es la mitad, 40 millones de pavos al año más o Ujú. menos. Y cuando yo llegué, casi que nos doblamos ese año y el año que siguió crecimos por ahí un 30% y tuvimos un crecimiento sostenido importante hasta llegar a 50 personas.
Y estas compañías tienen unas devueltas grandes en unos números mágicos. En 50 tuvimos una devuelta. Cuando llegamos a 80 tuvimos una devuelta, pero pues devueltas suaves, pues como que uno no crece, pues no devueltas de devuelta, sino que uno no crece. Pero cuando llegamos a 160 personas, estábamos, yo creo que por ahí en 6.000 millones de pesos al año. Tuvimos una devuelta grande, muy, muy grande. ¿Ese fue qué año? Eso fue por allá en el 2008. Y a mí me tocó, pues, que es otro momento muy oscuro. Cuando me tocó tomar la decisión de salir, pues, de esos 160 me quedé con 85. A la Arreglar, mitad te pues, sí, tocó arreglar con la sacar. mitad de la empresa. Y es muy oscuro, pues, porque yo, pues, ya, pues, era bajo mi responsabilidad. De alguna manera, cuando llegué al principio, pues, y la situación era difícil, pues, de todos modos, estaba llegando nuevo a una situación difícil. Sí, y llegaste a resolver el problema de otro. Pero este era un problema, pues, en el que yo me había montado bajo mi, bajo mi liderazgo. Y fue también un momento muy oscuro. Y a partir de ahí tuvimos como un momento de muy quietos, pues, como creciendo muy despacio, mientras terminábamos de reencuadrar el negocio. Y como en el 2012 tomamos una decisión, pues viendo pues como las velocidades muy distintas a las con las que habíamos crecido hasta ahí, Ujú. de definir una estrategia de verdad, pues, para una empresa ganadora. Ahí estábamos vendiendo por ahí 12.000 millones de pesos, fue un poquito menos de 12. En esa definida de la estrategia, el primer año, mientras uno la aplica, echa para atrás un poquito. Y en el año que sigue empieza uno a crecer y yo creo que ya a partir de ahí pues empezó a crecer Pragma de manera consistente. Y Marcos, para los que nos están viendo, escuchando, de una forma muy fácil, ¿qué es estrategia? Porque o sea, es una palabra que se utiliza mucho. Siento yo que muchas personas la utilizan mal, pero para vos, ¿qué es estrategia? Yo arranco una conferencia de estrategia en Pragma, que es medio boba pues porque estrategia, les digo, hombre, ¿qué es estrategia? Estrategia es lo que uno hace. Entonces pues estrategia es, habiendo dicho que estrategia es lo que uno hace, si lo que uno hace suma y todos jalamos para el mismo lado, pues o tenemos pues intención de acción en el mismo sentido, el vector es muy poderoso y si no, pues el vector se anula. Entonces la posibilidad de que toda la conversación esté alineada en el mismo sentido, pues es como la gracia de la estrategia. Ujú. Todas las empresas tienen estrategia, buena o mala. Muchas tienen algún tipo de definición, ¿cierto? Y entonces, hombre, no, nosotros nos imaginamos que lo que hacemos es esto y jugamos en esta cancha y jugando en esta cancha y resolviendo este tipo de problemas, nuestros clientes deben ser estos y entendiendo cuáles son nuestros clientes, pues estos clientes nos valoran por estos atributos de valor y para tener estos atributos de valor, pues debemos tener estas capacidades funcionando que haga que se noten esos atributos de valor para que esos clientes nos prefieran y finalmente pues ese negocio en el que decidimos competir pues sea un negocio en el que nosotros ganemos. Pero esa definición pues que puede ser otra de cualquier otro eh, ejercicio de construcción teórico, pues lo que requiere es que pues, una organización esté toda encaminada, que a todo lo que aprende vaya en función de aprender cada vez más de algo, todo lo que hace construya cada vez mejor las cosas que construye en función de solucionar ese tipo de cosas Pero y para nosotros esa esa era es la la estrategia. definición boba. Esa es la definición. No, pues estrategia es lo que uno hace, porque uno puede no tener eso No, definido, pero, o sea, pero ser consistente. no, pero suena muy bobo porque la gente Ujú. confunde mucho. O sea, la gente cree que estrategia es lo que dice que hace, pero en realidad es lo que Es lo que hace. hace y no lo que dice. Ahora, sí, lo complicado no es, sí, porque uno puede no tener ninguna declaración y ser absolutamente consistente en lo que hace. Y aquí hay empresas súper buenas en estrategia que no tienen pues ningún tipo de construcción ni de declaración formal. Pues nosotros pues todo este ejercicio de estrategia lo hemos hecho muy de la mano de Breakthrough y en la conversación de Alejandro pues hay una cosa que es muy bacana que es que uno pues la estrategia uno la revela, pues uno no, Sí, el problema es que uno pues tiene que ser lo que es y uno no pues cambia
por fuera de lo que es, simplemente que una vez uno la revela, pues deja de hacer cosas que jalen para lados distintos a lo que se reveló. Ahí el contexto, Breakthrough es la empresa de Alejandro Salazar, el autor pues de la estrategia La estrategia emergente. emergente, sí. Entonces, listo, Ujú, definiste la estrategia, estabas vendiendo por allá 12.000 millones, ¿ahí ujú. qué pasó? Entonces, bueno, el primer año echamos para atrás un poquito, pues nos quedamos pues en los mismos 12, pues más o menos. El otro año crecimos despacio y ya pues a partir del 2015 empezamos a crecer de manera importante y en pandemia habíamos resuelto algo y es que para una empresa de estas el talento es muy importante. Ujú. Y concentrarnos, pues hay siguiendo pues con las escuelas de estrategia, en Harvard hay un autor que se llama Félix Oriozábal que tiene la idea de que uno tiene un willingness to sell, que es donde compra, y un willingness to pay, que es quien le paga. Y uno tiene que montar una organización coherente desde cómo compra hasta cómo sirve para que quien le provee a uno el servicio le venda a uno bien y a quien uno sirve, pues le interese comprarle a uno el servicio. Y en ese momento nos cogió, pues arrancando pandemia, organizados, muy bien organizados en ese willingness to sell, que es el pragmático. Ujú. Pues entender cómo traemos de verdad al pragmático con una propuesta de valor que, que de verdad le provoque llegar a Pragma, pues, y quedarse en Pragma con nosotros. Y estábamos mejor, que la suerte de los preparados te acompañe, decía por allá mi papá cuando era chiquito, y pues nos cogió preparados en la pandemia porque teníamos organizada Ujú. a Pragma para pues traer ese grupo de pragmáticos que en ese momento pues el mercado para el que estábamos organizados, que eran bancos y compañías de retail, pues necesitaban resolver un montón de cosas mientras pues todos sus clientes estábamos encerrados. Marcos, hoy Pragma, ¿en qué países está? ¿Cuántos colaboradores son? Contar un De poquito como hoy esas. somos 1280 pragmáticos. Estamos en Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos en los estados de Florida y las Carolinas, y con operaciones pues, en Honduras y en Ecuador también. Más o menos pues ese es como el alcance hoy de conversación de Pragma. ¿La internacionalización fue algo planeado o salió de algún cliente que te dijo, estás aquí en Colombia, pero tengo operación en este país y atendeme allá también? Sí, ve, no, uno de los clientes con los que nosotros arrancamos a trabajar, pues, cuando yo llegué a Pragma, pues con los que estábamos trabajando, era el Grupo Carvajal, y el Grupo Carvajal tenía una empresa en Estados Unidos que se llamaba B2B Portales, un grupo de revistas en las que nosotros, pues, revistas, pues, de un B2B, pues, para conversación, pues, con ciertos temas específicos de industria. Entonces ahí teníamos un volumen de exportación importante que no era, que no era decidido, pues no era que estuviéramos decididos a exportar. Y así tuvimos muchos clientes durante mucho tiempo, es decir, que exportaciones durante la historia de Pragma, desde el principio de Pragma, existieron. Pero la decisión de internacionalizarnos, montando estructuras, armando equipos, needs y operaciones complejas, es un ejercicio que puede tener eh, desde la decisión 10 años y desde la materialización, pues de verdad, por ahí unos 7. Ok. ¿Y hacia dónde va Pragma? Siempre la intención es que Pragma sea una empresa del mundo, ¿cierto? Es decir, a nosotros nos interesa mucho que la posibilidad de competir sea en asimetría con empresas globales. En asimetría después con la capacidad de proponer y resolver mejor de lo que resuelve un competidor nuestro, pues a escala global, que hay pues de muchos países, pues. Y en ese sentido, pues escogimos inicialmente movernos en América. Pues nosotros el talento lo tenemos en países latinoamericanos
y pues gran parte del servicio lo tenemos en estos países, pero también en Estados Unidos, pues. Y eso es como la decisión inicial y en el momento en el que eso empiece a quedarnos chiquito, que pues igual Estados Unidos es la mitad del mercado dentro de lo que nosotros hacemos, o sea que pues todavía vamos a tener pues un rato de entretenernos en este eje americano, pues miraremos pues que la escala de Pragma sea una escala, que sea una escala global. Marcos, y vos hablas mucho de estrategia, pero pues también de cultura, pues por ahí dicen que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y al final, vos ahorita lo mencionaste y el talento es muy importante. ¿Y qué tan importante es la cultura en Pragma? Volvemos al punto, pues son las conversaciones adentro pues al punto de lo que es pues la composición de valor de Pragma. Entonces las conversaciones al interior de la organización son las que nos hacen pues valiosos. En cierta medida el conocimiento, y ese conocimiento tiene pues muchas puntas, pero la manera pues, pero el corazón de ese conocimiento es cómo conversamos, ¿cierto? Pues, y todo el conocimiento técnico y de gente y de industria que tiene la organización se mueve en un framework de conocimiento que es la manera de conversar, que en últimas es la cultura, pues, y lo que hacemos, pues que ahora decíamos que la estrategia es lo que uno hace, pues la cultura de la organización da cuenta, pues, de cómo conversa y cómo se mueve, pues, y cómo actúa. Entonces, pues, ese es el corazón sí, pues, el corazón de lo que hace a Pragma. Y le paramos muchas bolas, pues, sí, yo creo que hace un poco más de 2 décadas, pues, arrancamos a formalizarlo, ¿cierto? Pues yo creo que pues la cultura y la manera particular en la que Pragma entiende el mundo ha sido particular de Pragma desde que arrancó. Los valores que compartimos, pues que es como la parte esencial de lo que le decimos ADN del pragmático, Ujú. los compartimos desde antes de establecerlos, pero hace, pues sí, dos quinquenios largos arrancamos a hacerlo explícito y a construir pues como todo pues sí, toda esa construcción de cultura explícita de cómo Pragma se comporta y lo tenemos pues con muchas frases y muchas pues construcciones formales de cómo nos entendemos. En una de las conversaciones mencionaste que tenés antropólogos, comunicadores, pues obviamente programadores, pero son perfiles muy diferentes. ¿Y cómo haces para mantener esa cultura en perfiles tan diferentes? Porque el propósito común sí es el mismo, entonces todos afiliados alrededor de una misma idea, pues es relativamente fácil en esa invitación desde la honestidad, el respeto de la que te contaba ahorita. ¿Cierto? Pues donde entendemos que somos distintos, que el equipaje es distinto, que la manera de entender el mundo es distinto, pero que es igual valiosa para lo que vamos a resolver. Entonces, Pragma resuelve problemas que en últimas son problemas de personas. Pues los problemas que nosotros resolvemos son problemas de gente. Ujú. ¿De qué gente? La mayoría de las veces son los clientes de nuestros clientes. Los problemas que estamos resolviendo están en resolver un problema de un cliente de nuestro cliente. En últimas tenemos que saber muy bien cómo se comporta, pues desde el ser, pues desde qué le interesa, qué le gusta, para dónde va, cómo resuelve, cómo quisiera resolver distinto, qué le duele, esos problemas del ser, pues y del comportamiento de ese cliente, de mi cliente. Ahora, en esa manera en la que lo resolvemos, resolver ese problema que en últimas quien lo resuelve es mi cliente, no, pues nosotros pues armamos, pues ponemos como la tecnología al servicio de que eso pase, pero en últimas, quien sirve a su cliente es mi cliente, pues ese servicio tiene que ser negocio para él. Entonces, pues tendemos, por un lado, la parte humana para resolver un problema de verdad, entendemos el negocio del cliente para que resolver ese problema, pues tenga sentido de negocio resolverlo, y teniendo sentido de negocio y resolviendo el problema, pues tenga sentido para Pragma, en últimas también pues haberlo resuelto y quedarnos nosotros con esa captura de ese valor. Y eso necesita todos los conocimientos, conocimiento de negocio, conocimiento de gente y conocimiento técnico. Y entonces, pues ya cuando uno lo ve así, pues es muy fácil que todos tengan que estar. No, te iba a hacer otra pregunta de la cultura, Ujú, pero ya esa quedó ujú. resuelta. Y al final, cuando abrís otros países, pues hay una cultura
diferente en cada uno de los países donde abrís, pero lo que mencionaste del propósito superior es lo que hace alinear la cultura en toda la organización. Y los valores compartidos, ¿cierto? Pues entonces uno tiene un propósito superior, pues que en últimas, en Pragma, mejoramos la vida de la gente transformando empresas. Y eso es pues lo que nos mueve. Y en ese movimiento, pues siempre estamos desde esa construcción, desde la honestidad y el respeto, la transparencia, el pragmatismo, el perseguir resultados grandiosos y tenacidad y coraje frente a todo lo que hacemos, pues que enmarca desde cómo seleccionamos la gente, independiente de dónde sea, pues la gente la seleccionamos pues compartiendo esos valores y con capacidad de una cosa pues que tenemos conversamos en Pragma y lo entendemos pues muy bien los pragmáticos y es la posibilidad de ser pilotos de nuestro destino. Nosotros somos responsables de lo que pasa, ¿cierto? Y siempre todo lo que pasa, pasa porque nosotros pues estamos ahí, independiente que seamos, independiente en el rol en el que estemos en el equipo, tenemos posibilidades de si las cosas hay que arreglarlas, de estar al servicio de que se arreglen. Si van bien, pues hemos hecho parte de que eso pase. Entonces esos pilotos de nuestro destino con ese grupo de valores, pues eso se contratan, pues y se seleccionan. Ujú. Y ya pues el imaginario de cómo conversamos y cómo llevamos esa conversación pues con elementos materiales pues que nos permitan entendernos entre nosotros, pues ya es toda una construcción pues que va pues también a través de los procesos y las herramientas con las que trabajamos, ¿cierto? Que terminan anclando pues dándole sentido a todo lo que hacemos. No, está muy bueno esta mini clase de estrategia más Mm. cultura y yo creo que aquí vamos a generar mucho valor en la gente pues que nos esté viendo o escuchando. Voy a pasar a otra sección que es de finanzas y estrategia, esto con información pública de super sociedades, que en Estrategia en Acción desarrollamos una herramienta que está en nuestra página web. Vos pones la razón social y podés ver la Nos información. felicita, es buenísima La estás utilizando. pues para jugar, mejor dicho, para entretener, para chismosear, a Para ver cómo le está yendo a chisme. los amigos. Mucha gente lo utiliza de chisme. Entonces, Pero no mentira, sí, y en pueden muchas de las entrar y cosas poner de Pragma lo Pragma. hacemos, sí. Entonces, ahí quiero hablar de la información de los últimos 5 años, que es impresionante. Y es las ventas y el EBITDA lo han multiplicado casi por 5 veces. Las ventas pasaron de 38.000 a 169.000. Y el EBITDA pasó de 2.000 millones a casi 10.000 millones de pesos. ¿Cómo lograron eso? La disciplina estratégica. Cada vez somos más disciplinados y entendemos mejor las renuncias, ¿cierto? Pues, ¿qué hacemos? ¿A quién servimos? ¿Y a quién no servimos? Pues yo creo que cuando uno empieza a renunciar, se abren muy buenas posibilidades. Obviamente, pues que la suerte de los preparados, como te decía ahora, te recoja bien, pues para nosotros la época de pandemia fue una época para que poner a prueba esa estrategia y nos cogió mejor preparados y armados, probablemente que muchos de nuestros competidores, y en ese sentido ya de movernos en la internacionalización empezamos a resolver ya no tanto problemas de poner más gente, sino problemas de arbitrar mejores construcciones de valor, pues, de las que teníamos en la localidad. Y eso, pues, ha sido como un circuito, pues, virtuoso entre todo, pero tiene que ver mucho, pues, como con la disciplina estratégica. Ahí te quería preguntar qué hablaste de tus competidores. Es qué hace diferente Pragma hoy a los otros jugadores que hay en el sector. Somos más enfocados que muchos de la competencia que está en el tamaño nuestro, pues, ¿cierto? Es decir, en el sector hay gente muy enfocada, hay gente pero normalmente son más pequeños, pues, de alguna manera en ese tamaño, los competidores son más abiertos, nosotros estamos, yo creo que más concentrados en los atributos de valor que nosotros le proponemos al mercado, pues, que al final de cuentas es que nosotros resolvemos problemas de verdad, ¿cierto? Pues vamos y resolvemos un problema que existe y no nos retiramos hasta que lo resolvemos. Pues eso hace mucho sentido en un mundo donde la mayoría de las veces se ven empresas de estas
construyendo artefactos, ¿cierto? Es mandando, pues muchas de mi competencia les mandan a hacer cosas, pero en un mundo que se mueve a la velocidad cada vez más rápido, ese mandar a construir artefactos se queda en el tiempo. Y nosotros pues vamos es como en la solución del problema, y en la solución del problema, y en la solución del problema. Y eso pues los clientes lo van valorando, nos van valorando distinto y con intención de hacer cada vez más cosas. Y nos ha permitido traer gente muy buena, ¿cierto? Pues a Pragma llega gente pues que está muy filtrada desde lo que te decía ahora el ADN de ser pilotos de tu destino y de compartir los valores de los pues de esa honestidad y ese respeto en la conversación y a partir de ahí pues además ser técnicamente muy buenos, pues dentro de cada uno de los saberes técnicamente muy buenos. Y en eso pues pues, hace una diferencia grande. ¿Y qué indicadores revisas vos en el día a día para saber si la empresa va bien o no? Como esta es una empresa de servicios y los servicios los presta la gente, a mí me interesa mucho saber cuánta gente tengo de cara a esa construcción de valor en las cuentas, ¿cierto? Entonces, pues el tamaño de la operación mía, pues no es por producto, sino por servicios de personas y cuánta gente tengo desplegada sirviendo, pues gente tiene Pragma desplegada sirviendo, es muy importante. El ingreso, pues, es muy importante. Los márgenes, pues, más corticos antes de llegar a la EBITDA, pues los márgenes brutos son muy importantes. Ahora hay unas medidas que nos hacen mucho sentido medimos una cosa que se llama el BPN del pragmático y es entendiendo la composición como entre el pronóstico de cuánto va a durar un pragmático en la organización, que Ujú. lo capturamos desde la rotación. ¿Qué cuánto dura? En este momento estamos como en 65 meses, no, sí, un poco más de 5 años. Y lo que tenemos en margen de contribución por pragmático, lo traemos a valor presente, le restamos el costo de adquisición y eso pues lo calculamos en ese BPN del pragmático. Ese es de los más raros pues que Ese para está decir aquí bueno, hoy pues, pero ese está bueno. para contar aquí hoy. Ese también lo miramos pues, es de los corporativos importantes y los dos pues que le dan origen a él, pues la contribución marginal con el tiempo pues esperado de duración de un pragmático. Medimos la internacionalización, es cuánto estamos eh, poniendo por fuera de Colombia, pues cuánto ingreso está llegando desde, desde afuera de Colombia. Y nos interesa mucho cuántos pragmáticos están creciendo. Nuestra promesa de valor al pragmático es que entra Pragma y crece aceleradamente. Y crecer aceleradamente es que es capaz de resolver cosas distintas a las que resolvía cuando entró. Y eso en el tiempo, y en Pragma pues lo captura muy rápido y eso le da la posibilidad de, en la medida en la que demuestra que es capaz de resolver cosas más complejas, pues cambiar de salario. Entonces medimos que esa velocidad de aprendizaje, pues, y que todos, no la velocidad, sino de que todos los pragmáticos estén montados en ese circuito y siempre estén, siempre estén aprendiendo. Y eso nos permite, pues, como manejar la construcción de conocimiento. Eso es lo que medimos. Mejor dicho, esos son Tus los indicadores indicadores. de todos los días. ¿Y qué es para vos cultura financiera y qué tan importante es en Pragma? Nosotros somos muy atípicos en cultura financiera. Como te dije, pues yo entré de financiero con una visión rara, pues diciéndole a mi banco que me prestara más para poderle pagar, pues. Entonces toda la vida hemos pensado en cultura financiera por fuera de lo convencional. Em, para nosotros es muy importante en Pragma la construcción de valor y que el mercado nos la reconozca. Entonces favorecemos por encima de cualquier cosa el crecimiento de la organización. Es decir, que de verdad el mercado nos reconozca, que lo estamos haciendo bien. Y por el otro lado, pues el capital de trabajo que nos permita tener ese crecimiento. Entonces manejamos los márgenes suficientes, pues y el EBITDA suficiente para mantener la palanca de crecimiento en un estado pues que nos permita seguir creciendo. Pero lo que te decía es que normalmente pues estas empresas tratan de favorecer por encima
los márgenes a los crecimientos y pues puede ser otra de las respuestas de por qué Pragma crece más rápido que la competencia, pues porque mucho de lo que nos retorna lo volvemos y lo invertimos en la posibilidad de seguir creciendo, pues. Mencionaste un indicador que me encanta a mí, que Hmm. muy poquita gente lo menciona, de la palanca de crecimiento. ¿Qué es eso? La palanca de crecimiento es la posibilidad que tiene uno de construir, mejor dicho, va a decir una brutalidad aquí, eh, que tiene uno de construir el capital de trabajo desde el negocio, ¿cierto? Entonces, si uno logra tener márgenes suficientes para adjudicarle al capital de trabajo lo que necesita para crecer en la intención que uno tiene para crecer, pues tiene una palanca de crecimiento positiva. Si a uno crecer le cuesta, pues el capital de trabajo que le demanda a uno el crecimiento es superior a la contribución que está dejando el negocio, pues tiene la palanca de crecimiento negativa y necesita pues socios para poder crecer pues o capital afuera pues de algún tipo. Y eso pues la palanca de crecimiento es que nosotros seamos capaces, pues en Pragma pues es que nosotros seamos capaces de poblar con lo que hacemos el capital de trabajo necesario para apalancar el crecimiento. Por lo menos, pues igual necesitamos algo de deuda, pero que no dañar los ratios de endeudamiento, pues Voy a por ponerle fuera de ahí esa palanca. unos números rápidos para Ujú. explicarlo porque me gusta mucho el Eso sí, indicador y eso explícalo vos, que vos sí sabes qué es eso, porque yo vi la clase de palanca de crecimiento de 500 para años. hacerlo fácil es, Dale. si el capital de trabajo sobre las ventas es el 30% y el margen de EBITDA es el 10%. Sí, Entonces, si Pragma creciera, me estoy inventando, eso no es que sea sí. Pragma, pero estoy inventando. Si Pragma crece 10.000 millones de pesos, Ujú, pues el capital de trabajo le pide 3.000 ujú. y el EBITDA solo le da 1.000. Sí, Entonces, lo que estabas tal cual. mencionando es, los Mm, accionistas tienen que poner 2.000 o tienen que ir al banco a buscar. a buscar recursos. Pero me gusta, pues, es de mis favoritos. Y aquí para cerrar estas secciones, ¿qué tan importante es para vos el gobierno corporativo? Mucho. Resulta que, pues, con esa idea de que las, pues, somos capaces de ver cosas distintas cuando el equipaje es distinto, esa conversación hay que favorecerla desde la manera en la que se gobierna la empresa. Porque si no, pues, terminan convergiendo en visiones unipersonales, pues, que es como lo que puede pasar en una empresa sin un gobierno corporativo formal y sólido, en donde de verdad se resuelvan las cosas en las distancias que tienen que resolver. Y en eso Pragma, desde que yo llegué a Pragma, ha sido muy, pues muy respetuosa de las instancias, de lo que se resuelve en cada instancia, que se resuelve en junta, que se resuelve en asamblea, que se resuelve en comité de dirección y cuáles son las atribuciones de cada uno pues, de los heads de cualquiera de las unidades. Y eso es muy importante pues también en la construcción de una empresa, pues que no solamente crezca, sino que se defienda cuando pasan cosas, porque tiene la posibilidad de ver más cosas de lo que puede ver alguien pues desde una vista unipersonal. Ok, vamos a pasar a la sección de preguntas del público. Brian Villamil pregunta, ¿qué demanda estar al frente de una de las mejores empresas del país? No, pues a Brian, darle las gracias por decir eso, hombre. Muchas gracias, Brian, por por el piropo. Pero nada, no, yo me siento pues muy orgulloso de la buena compañía que tengo. Es decir, no pues, de Pragma es una muy buena compañía y eso también me siento orgulloso, pero de la gente con la que camino al lado, ¿cierto? Pues me siento muy orgulloso de los socios que tengo, me siento muy orgulloso del equipo que me acompaña en la dirección de esta empresa y me siento muy orgulloso pues de los casi 1.300 pragmáticos pues que hay en Pragma y me siento muy orgulloso de los clientes que tengo, me siento muy orgulloso de las cosas que hacemos por fuera de Pragma, pues como de cómo nos relacionamos pues como con el resto del mundo. Entonces, nada, pues me siento muy orgulloso de la buena compañía. Alba Luz Hoyos pregunta, ¿qué piensas de los presupuestos? Hombre, tengo esa discusión con Albaluz, esa linda discusión con Albaluz. Yo no le he creído a los presupuestos casi nunca, pero la linda discusión es la siguiente, y es, en Pragma nosotros, pues estamos montados en esa cultura de OKRs, que pues lo que hace es, pues, o lo que interpretamos nosotros en Pragma es
nosotros sobre lo que puede hacer la organización en inercia, pues no es la organización que queremos. Es decir, nosotros siempre queremos que la organización rompa la inercia y persiga cosas que la fuercen a salirse de ese movimiento inercial. Y para eso hay que poner cosas por fuera, pues algunos de los KPIs o OKRs, hay que ponerlos, pues hay una discusión de si KPI y OKR es lo mismo, son distintos pues al interior de Pragma, pero suponiendo pues aquí rápido de las cosas que perseguimos, fuerzan a la organización a salirse de la inercia, es importante. Ahora, si uno monta algo, que para nosotros, por ejemplo, el ingreso es muy importante que esté por fuera de la inercia. Si uno monta si uno monta la organización a perseguir un ingreso por fuera de la inercia, pues puede pasar que no le llegue. Lo importante es que la organización sí se haya transformado en esa búsqueda. Entonces, bajo esa óptica, mi pelea con Alba Luz permanente es, hombre, pero pues es que vos no cumplís. Y yo, no, pues que lo puse para... Justamente si cumples que lo puse mal puesto. Pues porque para cumplirlo, lo cumple en la inercia. Pero yo no, yo creo que ya estamos llegando a un acuerdo, a un buen acuerdo, y es entender que ciertos ratios, pues sí hay que mantenerlos con disciplina. Entonces, pues una cosa es disciplina financiera con todo el juicio, y otra cosa es la posibilidad de tener unas metas que te saquen de la inercia y no unos presupuestos para cumplir de manera inercial, que es lo que pasa con los presupuestos normalmente cuando se construyen pues en una organización muy acostumbrada a presupuestos. Es que la tensión, así haya tensión pues en la conversación, terminan estando muy en el rango de cumplimiento pues posible, muy cercano. A mí me gustan los que son cumplibles en la cota superior, para que la transformación se tense y duro. Nosotros mencionamos aquí mucho con los clientes es que si usted no mide algo, no lo controla y lo que usted no controla no lo logra. Entonces yo creo que ahí lo que estás diciendo está llegando ahí al punto medio con Albaluz. Sí, llegué a un punto intermedio en la organización con el equipo de datos que está funcionando muy bien y es un pronóstico de inercia. Y entonces estoy siendo capaz de dar conversaciones en la mitad entre lo que estoy buscando en mis OKRs con un pronóstico de inercia y poder dar pues como la conversación en la mitad que podemos esperar para ser pues disciplinados en los gastos dentro del pronóstico de inercia con la suficiente apertura pues dentro de las cosas que hay que abrirle la llave para poder llegar a los niveles de OKR, porque se necesitan pues niveles de inversión de todos modos para poder llegar pues a transformaciones. Entonces se abre la llave, pues sí, yo creo que mejor dicho vamos a terminar de cuadrar un modelo para las empresas que les guste este tipo de tensión. Yo creo que el 2026 terminamos juntos entre estrategia y pragma el modelito que nos deje tranquilo a las dos partes, en el respeto a la disciplina financiera y el salirnos de manera permanente de la inercia. Bueno, y Claudia Vélez, tu hermano, pregunta, ¿todos los socios tienen la misma edad que se han conversado qué van a hacer cuando se jubilen? Listo, yo no me voy a jubilar. Lo que sí es que voy a dejar la Claro. dirección de Pragma, que no es lo mismo, ¿cierto? Yo creo que son dos cosas distintas. Entonces, uno no se puede quedar, mejor dicho, en el momento en el que yo sienta, pues, o que alguien me diga, pues, porque va a necesitar ayuda seguramente externa, porque se darán cuenta primero los de afuera que uno mismo, que empieza uno a hacer un lastre dentro de la organización, me va a tener que retirar, ¿cierto? Y así yo creo que todos los socios, pues, todos vamos a tener que estar, pues, muy atentos entre todos y muy atentos entre la organización, de que siempre estemos aprendiendo cosas nuevas y siempre con la posibilidad en ese crecimiento acelerado del pragmático, pues eso nos incluye a los socios, pues, que trabajamos dentro de la organización y todos, pues, estamos en ese modo de aprendizaje. En el momento en el que eso se empiece a quedar, pues vamos a tener que salir de pragma, que no es lo mismo que jubilarse, pues, que Sí, más o sí, menos, está pues, bien. sí, Bueno, ahí. aquí estamos llegando ya como a las dos Mm, preguntas de cierre. mm. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Esto es muy simpático porque alguna vez
conversando con mi papá, yo le estaba contando, yo contándole pues de lo bueno que eran matemáticas financieras, que era un estudiante bastante avesado de matemáticas financieras y a él le parecía muy bacano pues porque también le había gustado pues como en su momento cuando las había visto. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Después de todo esto de matemáticas financieras y todo esto y tan bacano pues, pues y muy bacano que sepas todo esto, pero don Virgilio, un señor del pueblo, pues que era el hacendado más como próspero de Frontino, una vez me dijo, hombre Félix, deja de sacar TIRS y VPNs y cosas de esas, hombre, negocio que no es de en suma y resta no da. Y yo creo que es el mejor consejo financiero que me han dado, porque pues si volver otra vez pues como a lo básico, pues de que la suma y la resta funciona, pues tiene que funcionar en suma y resta antes de llevarlo a otro modelo. Es muy útil porque resuelve uno muy rápido. Y ya después uno se va para los otros modelos, pues yo no estoy diciendo aquí pues que, No, que, pero que, que sabes, abandonemos la no, pero matemática sabes financiera. que lo hemos dicho en muchos Pero episodios y con muchos invitados, y es, mm, si no dan la servilleta, no va a dar en el sí, Excel. eso, O sea, eso eso primero tiene que dar en, en en, suma y en la resta. suma y resta antes de hacer un modelo pues más complejo. Y ya para terminar, ¿cuál ha sido tu error favorito? Ese error del que más has aprendido. Ve, en algún momento en esa montada de la estrategia al principio, dijimos, no, aquí hay que traer una gente muy buena a que nos ayude pues como a cerrar unas brechas de conocimiento que tiene la organización pues para alinearse bien. Y traje gente muy buena, pues gente muy buena en lo que hacía, pues como estrellas pues en sus otros mundos. Y en algún punto una de esas estrellas que nos estaba movilizando mucho tenía el ADN distinto al nuestro. Y está bien uno traer a alguien y uno darse cuenta después que el ADN es distinto. Pero yo sabiendo que cuando me di cuenta que era distinto lo dejé otro tiempo porque lo que me estaba trayendo de conocimiento era muy valioso. Y, y hoy no lo volvería a hacer. Pues yo creo que me demoré mucho en pensar que no, pues que cualquier persona, por buena que sea, por buena persona o buen trabajador, con mucho conocimiento que sea, si está por fuera de la cultura de la organización de manera importante, pues no debería estar en la organización porque es más el daño que se hace por esa desalineación cultural que lo que se pueda sumar Ese, desde el conocimiento. ese es el caso Mm. de lo que mencioné ahorita, de la cultura comiéndose a la estrategia en el desayuno. Sí, y si uno lo hace mal y empieza a meterle ruido a la cultura, pues terminas con una cultura distinta. Y si la cultura es lo que nos hace hoy lo que somos, pues uno no le puede meter ruido a la cultura. No, Marco, no, muy agradecidos que pues te hayas abierto a contar tu historia. Creo que este episodio tiene mucho lo que dije de cultura y estrategia, entonces muchas gracias por este espacio. Dani, no a vos por la invitación, muy divertido esto aquí.